Hay cosas que solo se comprenden cuando se vive en primera persona. En este espacio, quienes convivimos con la miastenia tendremos voz propia para contar nuestras historias, visibilizar la enfermedad y compartir lo que significa vivir con ella cada día. Hola, mi nombre es Mamen Gil y esto es En Primera Persona, un podcast sobre miastenia que nace de la colaboración entre AMES, Asociación Miastenia de España, y Alexion. En este séptimo episodio abrimos una ventana a una de las formas menos conocidas de esta enfermedad, el síndrome miasténico congénito, una patología de origen genético poco frecuente que plantea desafíos clínicos y personales desde la infancia. Para conocer más sobre esta realidad nos acompaña el doctor Andrés Nascimento, reconocido especialista en neurología pediátrica, y Marola Aparici, madre de una joven que convive con esta enfermedad. Andrés, Marola, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Gracias a vosotros por acompañarnos en este episodio. Andrés, para comenzar, ¿podrías explicarnos qué es exactamente el síndrome miasténico congénito y en qué se diferencia de la miastenia gravis? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y yo creo que es importante hacer la difusión a este tipo de enfermedades que son poco frecuentes. Yo creo que es muy válida la pregunta porque se presta a confusión. Se conoce mucho más de la miastenia gravis, más frecuente en la población y sobre todo en la población adulta. Y las miastenias congénitas son un grupo diferente de alteración también de una estructura similar, pero por una causa distinta. Entonces, vamos a ponerlo como sencillo para que todo el mundo lo entienda. Las miastenias como tal son enfermedades de la unión neuromuscular, ¿vale? Que es el punto en que el nervio se comunica con el músculo para transmitir la información para que el músculo se contraiga y ejerza el movimiento. Entonces, a ese punto en donde el nervio y el músculo no están en contacto, pero están muy cerca el uno de otro para poder conversar y mandar la información de un lado hacia el otro, es lo que ya vamos a llamar las enfermedades de esa estructura miastenias. Las miastenias inmunológicas o las miastenias graves son de origen inmunológico, son enfermedades que están asociadas a anticuerpos que van a alterar la estructura de esa unión neuromuscular. Las miastenias congénitas, por otra parte, van a ser enfermedades genéticamente determinadas, no son enfermedades de base inmunológica, son enfermedades de base genética. Y las distintas estructuras que están en el terminal del nervio, entre el nervio y el músculo, y en la parte que está muy cerca del nervio, pero que pertenece al músculo, que es la placa motora, todas esas estructuras van a necesitar múltiples piezas muy especiales para que esa información transcurra de forma adecuada. Cualquiera de esas piezas que tengan una alteración a nivel de su estructura de base genética, pues van a estar dentro de lo que conocemos como las miastenias congénitas, que son de base genética. ¿Y a qué edad suelen manifestarse los primeros síntomas y cómo se presentan habitualmente? Las enfermedades que vamos a catalogar dentro de los síndromes miasténicos congénitos se van a manifestar en un amplio espectro de edades. Eh, es cierto que la gran mayoría va a tener manifestaciones en los primeros meses o en los primeros años de vida, aunque hay un grupo de miastenias, aunque tengan el nombre de congénitas y se está tratando de modificar esto para llamarles miastenias genéticamente determinadas, también se pueden presentar en la adolescencia o en la edad adulta. Las manifestaciones son muy variables y muchas veces distintas a las que clásicamente se asocian a la miastenia gravis, ¿vale? Entonces, cuando los niños son muy pequeñitos, los bebés, eh, ya pueden tener alteraciones de la deglución, de la capacidad para alimentarse. Pueden tener apneas, que es los niños a veces pueden tener pausas respiratorias y eso pueden ser las primeras manifestaciones que pueden ser sutiles. También
son niños que tienen un tono muscular, que es esa contracción muscular que normalmente los recién nacidos tienen en su estado natural, que generalmente un recién nacido tiene mucha movilidad, los bebés generalmente no paran de moverse, pues si los pacientes tienen una miastenia congénita son individuos que van a tener mayor dificultad en control del tono muscular, una dificultad en controlar la postura de la cabeza, en sentarse. Puede haber un retraso que llamamos psicomotor de los hitos motores. Entonces, esa hipotonía, esa debilidad o fatigabilidad que es muy importante reconocer como signo guía de estos pacientes, que vendría a ser una debilidad muscular que se presenta de forma más intensa cuando se repite un movimiento. Es decir, el paciente puede levantarse del suelo, pero si se levanta 3, 4 veces, ya va a notar mayor dificultad. Un paciente puede tener mayor dificultad para subir las escaleras, pero va a ser mucho más intensa los últimos 3, 4 escalones que los primeros 2, 3. Entonces, ese componente es bastante frecuente. Lo otro que es muy característico es la caída de los párpados, que le llamamos ptosis palpebral. La caída de los párpados y a veces la expresión facial, la musculatura facial, la musculatura que nos hace pues transmitir emociones con nuestros gestos, es más débil y los pacientes tienen esa debilidad en la musculatura que también les da pues una característica que desde el punto de vista clínico a los especialistas nos ayuda a orientar el cuadro clínico. Entonces, para tratar de resumir, vamos a tener unos cuadros que son episódicos, unos cuadros que son de fatigabilidad progresiva y unos cuadros que pueden tener componente respiratorio, componente de la deglución y, por supuesto, el componente motor en una variedad muy amplia de gravedad, una variedad muy amplia de progresión y también una variedad importante en la respuesta a las terapias. Marola, gracias también por estar aquí. En tu caso, ¿cuándo empezaron a aparecer los primeros síntomas en tu hija? ¿O qué fue lo que te hizo sospechar que algo no iba bien? Pues con Lola fue al poquito tiempo de nacer. Al poquito tiempo de nacer ella los biberones los tiraba mucho, no había manera de tragar. La niña siempre iba por debajo de talla, peso. Siempre ha estado muy limitadita ahí. Ya notabas que algo no iba bien. Los ojos también siempre los ha tenido medio cerraditos, como si estuviera siempre cansadita o como si se acabara de levantar y no podía abrir bien los ojos. Eso siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y cuando le hemos llevado al pediatra decía siempre que esto era pues normal, que no pasaba nada, hasta que al final empezaron a tomar ya un poquito más de medidas porque la niña conforme iban pasando los años, esto cada día iba peor, hasta que empieza a andar y yo digo, la niña no camina bien. También me decían, no pasa nada, cada uno lleva su ritmo. La niña no caminaba bien nunca, no sabe subir escaleras, no quiere jugar nunca con nadie porque es torpona. Pero claro, no es que la niña no era torpona, la niña tenía un problema bien gordo que no se veía. Y claro, siempre he estado muy encima de ella y de los médicos hasta que pude conseguir que alguien viera lo que tenía la niña, pero han pasado 10 años peleando, atragantándose, eh, de todo, he pasado de todo con ella, pobreta. Ha tenido una infancia hasta los 10 años, no ha sido normal. Un recorrido muy, muy duro tanto para la niña como para vosotros como padres. Sí, es verdad que el pediatra la ha mandado muchas veces, en muchas ocasiones, a especialistas, pero lo enfocaban a desnutrición, porque como siempre iba por bajo del percentil de tal y todo, y desnutrición. Y decía, no, si la niña come bien, el problema que tiene es que no aumenta de peso, irá de la boca muchas veces como si le cayera, como si no supiera comer. Y luego ya fue cuando en el colegio, en educación física, me llamaban la atención. Es que la niña tiene algo y decía, madre mía,
La niña va a digestivo, va al traumatólogo, va al pediatra seguido al de cabecera normal. Al cardiólogo no le faltaba ir a más especialistas, nadie le veía nada. Hasta que encontré esta mujer que te digo, a Ana Miralles, y le dije, Ana, solo quiero que veas subir a la niña escaleras, que suba y que baje. 3, 4 peldaños, me sobra con eso. Y sí, hizo unas pruebecitas allí en la consulta, la hizo subir escaleras y me dijo enseguida, mañana te llama la neuropediatra. Y ahí es cuando ya empezaron a arrancar bien con el tema de la miastérica. Dan ya más enfocado. Doctor, ¿y por qué suele ser tan complejo llegar a ese diagnóstico? ¿Qué barreras se encuentran en el proceso? Bueno, la historia que nos comentan es a veces más habitual de lo que quisiéramos. Son enfermedades poco frecuentes, como he comentado antes, pero no siempre se explican bien durante el proceso de formación de los médicos, eh, porque son síntomas que a veces no son eh, tan intensos como para ir a urgencias, pero tampoco son tan banales como para no darle la atención que corresponde. Entonces quedan como a veces en una zona gris. Es cierto que hay pacientes con miastenias congénitas que son muy graves y que igual no pueden caminar o tienen unas dificultades muy marcadas que quizás por la gravedad se diagnostican antes, pero hay un grupo importante de pacientes que pasa de un especialista a otro porque les cuesta a veces identificar los signos clásicos. Uno de los datos que puede orientar muchísimo a los pediatras y a los médicos de familia es cuando hay una caída de los párpados, que es lo que llamamos ptosis, que hay otros diagnósticos diferenciales, pero las miastenias siempre entran en ese apartado. El componente de la deglución, niños que le pasen mucho tiempo para poder terminar el biberón, para no atragantarse, que la alimentación termina siendo un proceso de ansiedad y de preocupación porque cuesta, preocupa más este párpado caído, más una resistencia a la actividad física menor, debe hacer orientar a los médicos. Es cierto que muchas veces pues, el paciente viene a la consulta y entra caminando y cuando lo ven caminando pues no ven la fatiga necesariamente, ¿no? Hay que darle un poco de tiempo y poner a los pacientes a caminar un rato, a exigirles en la consulta buscar esa fatigabilidad para que nosotros también la podamos entender y objetivar, porque para el médico pues necesitas tener datos claros para hacer el siguiente nivel de estudio diagnóstico. Entendemos que al tratarse de un trastorno congénito, los estudios genéticos son clave. ¿Qué papel juegan hoy en día en el diagnóstico y el tratamiento? Los estudios genéticos para este tipo de enfermedad es clave, sobre todo porque son enfermedades que tienen tratamientos. Hay muchísimas enfermedades raras, muchísimas enfermedades graves y que no tienen una terapia específica, ¿vale? En el caso de las miastenias congénitas es vital hacer el diagnóstico precoz porque tienes un potencial impacto en la calidad de vida del paciente que se puede ver a las pocas horas a veces o a los pocos días de haber iniciado el tratamiento. Y por eso nosotros siempre intentamos en los grupos de formación que vienen aquí a la unidad de neuromuscular, hacerles pensar en enfermedades tratables. Y una de las que tenemos que pensar siempre es la miastenia, aunque sea muy frecuente. Los estudios genéticos hace 15 años eran mucho más complejos porque no había las técnicas que hay hoy en día. Tenías que ir solicitando un gen a un centro específico y otro gen a otro centro específico. Hoy en día existen las técnicas que llamamos de secuenciación masiva, es decir, que podemos estudiar varios genes de forma simultánea y si orientamos bien al paciente, podemos darle
al genetista y a los sistemas bioinformáticos los detalles para que puedan ir a interrogar los genes que nos interesan para identificar errores que puedan darnos el diagnóstico de qué gen está defectuoso. En el caso de las miastenias congénitas, hay aproximadamente unos 40 genes que dan miastenias congénitas y es muy importante en esta entidad o en el grupo de las miastenias congénitas tener el diagnóstico genético preciso porque hay una correlación en el tipo de tratamiento y el tipo de alteración genética que tiene el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una mutación en el gen A, pues la recomendación de tratamiento va a ser una determinada jarabe. Y si yo tengo una mutación en otro gen, pues la recomendación del tratamiento va a ser totalmente distinta. Y es más, puede el tratamiento que utilizamos a unos grupos de miastenia congénita puede no hacerle nada o empeorar el cuadro de otro tipo de genes alterados en la miastenia. Entonces, hoy en día sí es cierto que el diagnóstico genético molecular dirige mucho el tratamiento de los pacientes y siempre hay que manejar pues, múltiples factores, no es solamente el jarabe o la pastilla que vayamos a indicar, sino también hay que tener un trabajo multidisciplinar porque pues en unas etapas o dependiendo de la respuesta tenemos que manejar muy bien el aspecto nutricional, la parte de la deglución, la respiración y aspectos que fuesen asociados al aparato locomotor. Marola, y una vez que pusisteis nombre a lo que ocurría, ¿cómo cambió vuestra forma de afrontar la situación? Pues cambio mucho. Cambio, la verdad es que cambio mucho. Yo lo primero que hice fue buscar en internet, no la enfermedad, no quería buscar información en internet de esta enfermedad. Busqué alguna asociación y me puse en contacto con Amex. La verdad es que tuve una acogida muy bonita. Me llamaron enseguida, me dieron información, me llamó la psicóloga de allí, me llamó la delegada y la verdad es que me explicaron mucho, me dieron protocolos para el colegio, me bajaron, me regalaron 2 cuentos para Lola de la miastenia y me dieron mucha información. Y la verdad que muy contenta y ya es otra manera de llevar, te ves acompañada. Dices, aquí estoy con alguien, no estoy sola. Si tienes cualquier duda, hay un grupo también en el que hay muchos afectados de aquí de la comunidad, no de congénita, la mayoría son miastenia gravis, pero bueno, siempre tienes un apoyo ahí y la verdad que la afrontamos, a ver, está ahí, pues se tiene que echar adelante y intentar hacer todo lo mejor posible para la niña y que todo lo que pensábamos de ella, pobreta, antes, que decía que estaba torpe y todo, pues ya sabías el porqué y sabes que la niña ha sufrido. Porque a mí cuando me decía la niña, mamá, es que no me entiendes, porque mi cerebro le dice a mis piernas que caminen y mis piernas no hacen caso. Yo decía, madre mía, uy, eso me dolió mucho. De eso, el día que me dijo eso dije, se acaba, vamos a buscar a alguien más. Y sí, la verdad que ahora mucho mejor todo. Lleva un tratamiento, con el tratamiento se espabila bastante, empezó con una pastilla y media al día, a fecha de hoy lleva 4 días. Pero bueno, igual con el tiempo esto se puede regular o puede salir algo nuevo, pero muy bien. Ahora la verdad que estoy contenta porque veo ayuda, veo que le puedo poner solución a todos los problemitas que tenía ya antes. ¿Y qué papel tiene el acompañamiento médico y emocional tanto para el niño o la niña como para la familia? Bueno, para nosotros es fundamental porque realmente la miastenia en algunos momentos
puede comprometer la vida del paciente, sobre todo cuando hay síntomas respiratorios o digestivos, vulvares, de deglución. Compromete también la funcionalidad del día a día del paciente. Es un paciente que puede llegar a tener limitaciones a nivel motoras muy importantes. Porque si puedes caminar 10 metros, pero no puedes caminar 50, ya te limitas a una movilidad dentro de casa, pero fuera de casa te ves muy limitado. Entonces, sí hay que dar un soporte emocional, hay que dar un soporte multidisciplinar, hay que tratar de guiar a una familia entera a cuándo son los signos de alarma, qué medicamentos no se deben asociar, cómo manejarse durante las infecciones, qué cuidar cuando hay un problema respiratorio asociado, cuándo acudir a urgencias y con el equipo multidisciplinar individualizar mucho las características de cada paciente. Hay pacientes que necesitarán más ayuda del equipo de respiratorio, hay otros que necesitarán mucha ayuda del equipo de rehabilitación, hay otros que realmente que con el tratamiento llevan un nivel de movilidad y de calidad muy satisfactorio, pero estos pacientes también cuando ganan funcionalidad quieren más y quieren llegar exactamente pues, a ser lo más rápidos de la clase también. Y hay que entender que a pesar de que estos tratamientos te mejoran, no necesariamente te curan, ¿vale? Y esto es un concepto que hay que entender. Son enfermedades crónicas que tienen un tratamiento espectacular que mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes, pero que no son curativos, ¿vale? Entonces, muchas veces en la adolescencia podemos tener situaciones un poquito más difíciles porque ciertos aspectos que se manejaban bien durante los 5, 7, 8 años, pues a los 12, 13, 14 no se manejan tan bien desde la apariencia física, los párpados más caídos o no tener la misma agilidad para competir con los compañeros en actividades deportivas. Todo eso hay que ir manejando, modulándolo y tratar de ir buscando la mejor vía de equilibrio para que tanto el paciente como la familia, como el entorno escolar, como el entorno social vayan entendiendo de que hay elementos que sí tienen que tener la máxima autonomía, tienen que, es un lema que tienen nuestros pacientes, no retes, no limites tus retos, reta tus límites y muchas veces pues es importante que hay que ir acompañado y el manejo de la medicación es muy individual. Cuando los pacientes nuestros, de que los conocemos desde pequeñitos, van creciendo, ellos conocen perfectamente cuando de repente necesitan media dosis más o una dosis más porque es verano y quieren salir en la tarde con los amigos. Toda esa flexibilidad, todos esos elementos son muy importantes. Trabajar la autoestima, que no se sientan menos que los demás por tener estas dificultades, más que todo en la fatigabilidad del día a día. Y es importante decir que la mayoría de nuestros pacientes pues, van a tener una capacidad intelectual muy buena, que son enfermedades fundamentalmente neuromusculares, y esto es algo también muy positivo porque van a tener pues, capacidades para recursos para sobrellevar muchos de los obstáculos que van a venir día a día. Y Marola, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más valioso en este camino que estáis recorriendo con vuestra hija? Lo más difícil es no saber lo que le pasaba a la niña hasta que al final dimos con la enfermedad. Pero lo más valioso es encontrar también la asociación para mí, el diagnóstico, el tratamiento y el apoyo que he tenido. La verdad que estoy contenta ahora. Y doctor, ¿existen líneas de investigación activas que permitan que podamos mirar al futuro con más esperanza? Sí, realmente, por una parte, dentro del grupo de enfermedades neuromusculares, en los últimos años ha existido una revolución en innovación, en nuevas terapias, en terapia génica para enfermedades muy graves, y eso ha venido abriendo poco a poco la puerta para otro grupo de enfermedades dentro de lo que están las miastenias congénitas. Actualmente hay ensayos que vienen enfocados a la terapia génica, que sería
tratar de reparar o introducir en el cuerpo el gen sin el defecto que tiene el paciente. Es decir, un gen, por decirlo así, 0 kilómetros sin ningún tipo de alteración para que pueda recuperar la función del gen defectuoso. Estos son procesos que son más largos de lo que todos quisiéramos porque tienen que pasar por fases de seguridad, tienen que pasar fases a nivel preclínico donde hay animales o modelos de animales de la enfermedad. De esto se ha estudiado muchísimo. Estamos con el grupo de Canadá, con el grupo de Oxford, el Hospital de Valencia, nosotros en el San Juan de Dios tenemos una trayectoria de colaboración hace mucho tiempo con el doctor Hansjörg Müller y otros especialistas a nivel mundial que son referentes en esta enfermedad. Y realmente ahora se va a hacer un ensayo. La primera etapa es conocer la historia natural de los pacientes que se tienen que medir con ciertas escalas, que es el primer paso. Yo creo que antes de iniciar cualquier tipo de terapia es conocer muy bien la enfermedad, poder medir cómo están los pacientes con el tratamiento que están recibiendo para poder después, en un futuro que todavía no ha llegado, cuando llegue la posibilidad de la terapia génica, ver cuál es el elemento adicional que va a ejercer esta nueva terapia en los pacientes. La terapia génica no es para todos los síndromes miasténicos congénitos, es para un número muy reducido que sabemos que con la medicación no alcanzan muchos de ellos un nivel funcional suficiente como para poder caminar o para poder mantener una vida de autonomía. Y esto, pues, como hay una necesidad evidente para mejorar ese punto de calidad de vida de los pacientes, a pesar de ser enfermedades raras, pues hay motivación, hay iniciativas a nivel internacional y probablemente pues en los próximos años vamos a tener la posibilidad de ofrecer este nuevo tipo de terapias para más pacientes con miastenias congénitas. Y para terminar, Marola, si tuvieras delante a otra madre o padre que acaba de recibir este diagnóstico, ¿qué te gustaría decirle? Que tuvieran mucho ánimo, que no están solos, que se apunten a la asociación, desde luego que va muy bien, que van a encontrar mucho apoyo en la asociación. Vamos a ver, yo, si no hubiese sido por ellos, hubiese ido muy perdida. Esta enfermedad yo no la había oído nunca jamás en la vida. Entonces, todo lo poco, o porque sé poco de ella, pero hasta ahora sé mucho para lo que sabía. Lo he sacado de la asociación. Aprovechar los congresos, los podcasts, el Instagram, lo voy leyendo todo. Sigo al Hospital San Juan de Dios de Barcelona, el viaje de Nica, todo esto lo sigo todo por Instagram, por Facebook y estoy ya apuntada, claro. Entonces recibo también El boletín. exacto, el boletín, me salió el nombre. Y también va muy bien. Y que no están solos. Fundamental saber eso, que no estamos solos. A diferencia de la miastenia gravis, los síndromes miasténicos congénitos son enfermedades genéticamente determinadas. Aunque la mayoría de esos síndromes miasténicos congénitos se manifiestan en los primeros meses o primeros años de vida, también se pueden presentar en la adolescencia o edad adulta. En todos los casos son muy importantes los estudios genéticos, pues dar con un diagnóstico genético preciso es fundamental para saber qué tratamiento puede ayudar a tener la mejor calidad de vida posible. Andrés, Marola, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender el síndrome miasténico congénito desde su origen, sus retos y las posibilidades que abre a la investigación. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos y todas los que nos escucháis, muchísimas gracias por acompañarnos. Os esperamos en el próximo episodio donde hablaremos con Raquel Pardo, presidenta de AMES, sobre el valor del asociacionismo para quienes conviven con la miastenia. Mientras tanto, podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales, @AmesMiastenia, tanto en Instagram como en X,
Asociación Miastenia de España, AMES en YouTube o desde la web de AMES, miastenia.ong. Y recordad, dar voz a la miastenia es construir su futuro. Hasta la próxima.